Bien, queridos alumnos, buenos días. Estamos 16 de octubre del año 2020. Bueno, en este día continuamos con los estudios. Entramos ya al último bimestre. Hoy aplicamos el primer tema del último bimestre, que vamos a conocerlo en breve. Ya en la plataforma, aún no le he colgado, voy a colgar los videos referentes al tema. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar un poco de ciencia, de física, de astronomía, no de astrología, sino de astronomía. Una cosa es la astronomía, es la ciencia que se encarga de estudiar los astros, la luna, las estrellas, la Vía Láctea, las constelaciones, los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. La astrología ya viene a ver con el sortilegio, el azar, o sea, los astrólogos, pues los magos que miran las estrellas, esos que te leen las cartas, por medio de las estrellas están prediciendo el futuro y todo eso. Esa es astrología. Esa es otra cosa. Estamos en la astronomía. Vamos a hablar un poco de astronomía. Bien, y vamos a hablar sobre las ideas históricas acerca del universo. ¿Qué cosa es el universo? A ver, ¿qué es el universo? ¿Alguien sabe qué es el universo? Partamos de la idea sobre el universo. Donde nosotros miramos, ¿qué cosa hay a nuestro alrededor? Objetos, personas, árboles, animales, pájaros, aves, postes, de todo. Es el universo. Pero ¿qué pasa? Donde nosotros giramos, si te paras en tu azotea y te das la vuelta mirando a tu alrededor, arriba, abajo, al cielo, donde sea, vas a ver que estamos rodeados de cosas materiales inertes como materia orgánica, seres vivos y materia inerte. Si miramos más allá de la atmósfera, hacia el firmamento, vemos las estrellas. Podemos ver en la noche, de acuerdo a la estación, de acuerdo a sus fases, ¿no? Llega un momento en que la luna se ve en sus 3 fases, en sus 4. Luna nueva, no lo vemos, ¿no? Luna cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, y de nuevo regresa a la fase luna llena. Podemos ver las estrellas, las constelaciones de estrellas, la Osa Mayor, Osa Menor, la Cruz del Sur, etc. Y todo eso que vemos, ¿qué es? Es el universo. El universo es todo el espacio que nos rodea a nosotros. Está conformado al espacio en que nos rodea. Es el universo. Todo lo que nosotros podemos ver, lo extenso que nuestra vista puede ver, porque nosotros no somos insignificantes. Gracias a la tecnología nosotros podemos diferenciar los planetas, podemos estudiar las estrellas, las constelaciones, los satélites que tiene cada planeta, gracias a la tecnología. Pero antes había una idea muy pobre porque no había la tecnología. Pero había ideas. De que había ideas, había ideas. Eso sin nadie duda, habían ideas. Entonces, partamos por lo siguiente, por las ideas históricas primero por los siglos que habían antes de Cristo. Por ejemplo, hay 2 teorías. Voy a poner aquí, voy a hacer un agrandamiento de la pantalla. ¿Ya? ¿Me ven o no me ven? Ahí, ¿me aprecian mejor? Entonces, hay 2 teorías. La primera teoría
es la teoría geocéntrica. Y la segunda teoría es la teoría heliocéntrica, ¿ya? Vamos a hablar la teoría geocéntrica. Nos vamos a centrar en la teoría geocéntrica. Geo significa tierra. Pero primero, en tiempos de Galileo Galilei, en tiempos de Aristóteles, Platón, imperaban ya unas ideas, las cuales ellos decían que el planeta Tierra era el centro del universo. Por eso imperaba la idea de la teoría geocéntrica. Esta teoría se mantuvo hasta después de Cristo. El griego, el filósofo Ptolomeo, continuó con esta idea de Aristóteles, de Platón en el siglo IV a.C., que prevalecía la idea de la teoría geocéntrica, que decían que la Tierra era el centro del universo y que, los planetas, el Sol giraba alrededor de la Tierra, porque a simple vista ellos lo veían así. Veían que el Sol se mueve, ¿no? Que aparecía en el este y se escondía en el oeste. Entonces, Ptolomeo fue otro de los científicos, de los griegos, de los filósofos, que prevalecieron con la idea hasta el siglo II después de Cristo. Él continuó con esa teoría, continuó con esa idea. Él desarrolló la idea de Aristóteles, de Platón, y él propuso un modelo como teoría geocéntrica. Entonces, según este griego, la Tierra, vuelvo a repetir, era el centro del universo, donde alrededor de ella, aparte de la Luna, se movían los planetas y el Sol. Bueno, el Sol era lo más vistoso, porque él es una estrella gigante y es lo más cerca que tenemos nosotros en el sistema planetario solar. Entonces dice, el planeta Tierra es el centro del universo y alrededor del planeta giran todos los astros. Muy bien, para que vean que esta idea errónea tenía tanto poder. ¿Por qué? Porque fue respaldada por la Inquisición católica. La Inquisición católica respaldó esta idea y se mantuvo vigente hasta el siglo XVII. O sea, esta teoría duró hasta el siglo XVII. Se mantuvo vigente hasta el siglo XVII. Entonces, fueron dominantes estas ideas. Imagínense su larga vigencia. ¿Por qué? Porque la Inquisición tenía un dominio, la Inquisición católica tenía un dominio sobre los pueblos, sobre las ideas. Y entonces ellos permanecieron, la Inquisición respaldó esta teoría y todos tenían que decir amén si lo decía el Papa. Y todos tenían que decir amén. Pero gracias a la tecnología, pues, imagínense, esto fue cambiando, ¿no? Para ellos pareciera que el Sol giraría alrededor de la Tierra, ¿no? Que el Sol daba vueltas, pareciera. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, por qué la Inquisición Católica, la Iglesia Católica, respaldaba esa teoría? Porque en una parte, en uno de los libros de la Biblia, en el libro de Josué, si mal no recuerdo, ellos estaban en una batalla contra los gabaonitas, en Gabaón. Entonces, ellos tenían que pelear durante el día, porque si la oscuridad si les ganaba la noche, perdían la batalla. Obviamente Dios es luz. Entonces, ¿qué hacía? Estaban ganando, pero cuando veían que ya se estaba oscureciendo, estaban perdiendo. Entonces dice que Josué, la Biblia narra claramente que Josué oró
pidió, clamó, y las palabras textuales que narran en la Biblia, yo no sé si hay un error de interpretación o simplemente lo escriben literalmente como lo narró, como está en las traducciones originales. Dice: sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo. Pero aparentemente pareciera que el sol se detuvo, pero no. Lo que se detuvo fue la Tierra, el planeta. Entonces ellos prevalecieron en esa batalla, en la batalla en Gabaón, y ganaron la batalla en Gabaón, ¿no? Y dice, pues, ¿no? Sol, detente en Gabaón. Entonces, de ese texto bíblico usaron como pretexto para someter a las personas, para someterlas y decir que no, que la tierra es el centro, porque aquí está escrito y nadie puede ir contra la palabra de Dios. Pero en fin, como les digo, puede ser que fue literalmente, los manuscritos fueron transcritos literalmente como están, porque en ese entonces, en esa época de Josué, antes de Cristo, ¿no? Más de 2000 años antes de Cristo, a ver, más o menos, más de 1000 años antes de Cristo, no había pues tecnología, no había telescopio, no había nada. Entonces, ellos también tenían esa idea de que el sol se movía. Entonces, por eso es que también está con esas mismas palabras textuales, que dicen sol, detente en Gabaón. Y así lo dicen en las escrituras. De ahí se agarró la Iglesia Católica, la Inquisición, para someterlo y respaldar esta teoría geocéntrica. Por muchos siglos, por varios siglos. Entonces, decenas de décadas. Entonces, esto de aquí, lo que provocó, ¿no?, que se mantenga. Entonces, pero había, a pesar de esta amplia aceptación que tenía por muchos siglos, había todavía unas interrogantes que no se lograban explicar. Habían interrogantes que no se lograban explicar. Por ejemplo, en el cambio de estaciones, si se dan cuenta, el sol no siempre sale por el mismo sitio. En los cambios de estaciones y en algunos lugares del planeta Tierra no sale exactamente por el este. Entonces ahí dice, ¿por qué en los cambios de estaciones el sol no sale exactamente por el este? Quizás aquí en Perú porque tenemos una buena posición geográfica, estamos cerca de la línea ecuatorial, pero en los lugares que están hacia el sur, hacia el norte, hacia los polos, ahí era la cosa distinta, ¿no? Ahora, ¿por qué su recorrido en el verano es mayor? Porque en el verano los días son más largos, amanece más temprano y anochece más tarde. Peores en los países europeos, son las 10 de la noche, está claro, como si fueran las 6 de la tarde. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué en el invierno anochece más temprano y amanece más tarde? Entonces, ahí venía también otra de las preguntas. Y decían también sobre las estrellas. ¿Por qué hay estrellas que no siguen el mismo movimiento que las demás? ¿No? Y entonces ellos decían que esas estrellas independientes eran los planetas. Bueno, eran teorías de ellos. Entonces esto se mantuvo, ¿no? Aquí está el Sol dando vuelta alrededor del planeta Tierra. Este era, ¿no?, el planeta Saturno, Júpiter, Marte, esta es la Luna, este es Venus, y las estrellas que estaban acá. Las estrellas. De esa manera se mantuvo esa teoría. Bien, pero apareció un científico, alguien curioso, quien tuvo que refutar esas ideas, tuvo que refutarlas y presentar una nueva teoría. A la que llamó la teoría heliocéntrica. ¿En qué consiste esta teoría heliocéntrica? Esta idea fue primero iniciada por Nicolás Copérnico y luego la respaldó su discípulo Galileo Galilei por allá por el siglo XVI, ¿ya?
Se le conoce su modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Si la primera era geocéntrica, geo significa planeta, centro. El planeta Tierra es el centro del universo. Ellos pusieron heliocéntrica porque la palabra helio deriva de sol, porque está compuesto de gas de helio. Por eso pusieron teoría heliocéntrica. Entonces fue sustentada primero por Nicolás Copérnico y luego por Galileo Galilei, su discípulo, que años después él respaldó esa idea. Pero ¿por qué no prosperó? ¿Por qué no prosperó la idea de Nicolás Copérnico? No prosperó, ¿por qué? Porque de nuevo, como les repito, la Inquisición católica se impuso ante esa idea. Para ellos era una herejía decir que el Sol es el centro de la Tierra y que la Tierra y los planetas giraban alrededor. Era una herejía. Es más, para ellos, para la Iglesia Católica, el planeta Tierra no era redondo, era plano, como una pizza. Como una pizza era plano, como un disco. Y que si te ibas nadando, te perdías y caías al infinito. Para ellos la Tierra no era redonda. Por eso Colón discutía con los reyes católicos. Discutía hasta que fue solventado económicamente para que vayan en esa travesía. Dijo la reina Isabel, vete pues allá tú. Si es que vuelves, si no ya. Saquen, abran las cárceles. Abrieron las cárceles, vayan en su travesía con Colón a ver si vuelven, porque para este continente mandaron de lo peor, no de lo mejor. Ahora sí, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei postularon esto. ¿Y cuáles fueron sus postulados, sus ideas que fundamentaron? Primero, que la Tierra es un planeta, no es el Sol, no es el centro de la Tierra, ¿ya? Pero sostenía también otras ideas. Que bueno, al principio esta idea fue correcta, pero luego con el paso de los años fueron encontrando algunos pequeños errores, pero ya la base, el fundamento de que el Sol es el centro del universo ya estaba dado y era correcto y comprobado gracias a que ellos, ¿qué cosa? Ellos fueron los que crearon el telescopio, pues, por eso. No porque se les ocurrió o recibieron una revelación divina por obra y gracia del Espíritu Santo, no. La tecnología, quizás recibieron la inteligencia, el don que Dios les dio de investigar y de crear o inventar el telescopio para que ellos refutaran esa idea de que el planeta Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor. Gracias a Dios, Él les dio mucha sabiduría para que ellos inventaran el telescopio. No fue una revelación que recibieron. Crearon el telescopio, estudiaron, investigaron y refutaron esa idea antigua de que la Tierra era el centro del universo. Ahora, la Tierra es un planeta. Ese es uno de sus postulados. El Sol es el centro, que la Tierra también tiene movimientos de rotación y traslación. Rotación sobre su mismo eje y traslación alrededor del Sol. Rotación 24 horas es lo que dura y de traslación dura 365 días. La Luna gira alrededor de la Tierra, correcto, es un satélite que gira alrededor de la Tierra. El Sol es el centro del universo y no se desplaza. En efecto, el Sol es el centro del sistema planetario solar, correcto, porque el universo es extenso, es inmenso. Hay teorías de cómo se formó el universo. La más conocida es la teoría del Big Bang, ¿no? Que ocurrió hace 14.000 millones de años. Se llama la teoría del Big Bang o de la explosión cósmica. Que eso ya hablaremos después. El Sol es el centro del universo y no se desplaza. ¿Qué quiere decir? Que el Sol no se mueve, gira. Tiene movimientos de rotación nada más, pero no de traslación, o sea, no se traslada. A eso iba, ¿ya? El Sol no se traslada. Y las estrellas se encuentran fijas, ¿ya? Las estrellas se encuentran fijas. Este modelo de Nicolás Copérnico, primero fue de Nicolás Copérnico, fue pues un avance extraordinario.
porque ya la Tierra dejaba de ser el centro del universo. Para esa época, ¿tú crees que de buenas a primeras la iban a creer? No, la iglesia los amenazó incluso. Les dijo, o te retractas ideas o te quemamos vivo en la hoguera. Tienes que decir todo lo contrario, que el sol gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del sol. Y que la Tierra es plana y no es redonda. Uno de ellos tuvo que retractarse, mientras que el otro, lamentablemente, murió, pero murió en su dicho, o sea, en la verdad. Y así se mantuvo hasta que se dieron cuenta. Y así cuántos científicos que descubrieran algo nuevo gracias a la ciencia fueron considerados herejes y quemados vivos, muertos en la hoguera, porque a la Iglesia Católica no le parecía, creía que era una herejía, era brujería. La ciencia para ellos era brujería. Cuando descubrieron la pólvora, ya imagínense. Ahora bien, hasta aquí hemos llegado, ¿ya? Entonces, para terminar, todos los planetas giran en órbitas. La Tierra demora 365 días alrededor del Sol en trasladarse, ¿ya? Hay planetas que duran menos, como Júpiter y Venus, y hay planetas que duran más, como Marte, Saturno, Júpiter, perdón. Recorridos cortos, Venus y Mercurio, porque está más cerca del Sol. La Tierra, un poquito más. Marte, otro poco más. Júpiter, otro poco más. Saturno, otro poco más. Entonces, demoran porque están más lejos del Sol. ¿Ya? Entonces, según las órbitas, según Copérnico, eran circulares, ¿no? Circulares. Pero para otro científico llamado Jonas Kepler, las órbitas eran elípticas. ¿Qué son elípticas? O sea, como ondulatorias más o menos, elípticas. Era diferente. Pero en fin, ya todos sabemos el recorrido que tiene el planeta y eso queda con nosotros hasta la fecha. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. Cuídense mucho, estamos ya en contacto. Pronto nos veremos las caras lindas para el próximo año, Dios mediante. Cuídense mucho, Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Chao.